Iniciar con la clase. El día de hoy vamos a continuar con esta parte de la coordinación fiscal que ya habíamos estado platicando. Bien, pero antes de eso quisiera, previo a continuar con esto, quisiera que acordáramos la primera fecha de examen. Si ustedes quieren señalarla o la señalo yo. ¿Qué piensan? Bueno, entonces yo la señalo. A ver, ok, Linda Karima, adelante. Profesor, podría ser, bueno, no sé, la primera semana, no sé si se pueda de regreso de, de Semana Santa, porque es que ahorita, por ejemplo, esta semana tenemos examen, la semana que viene también tenemos examen, y pues sí, como es apenas el primer examen de estas materias, pues es muchísima información, y pues para estar bien preparados para su materia. Ok. ¿Cuándo es Semana Santa para nosotros? ¿Quién me Semana ayuda? Santa es del 10 al 16. Del 10 de abril al 16. Perfecto. Bien. Entonces, bueno, está bien. El examen va a ser el día martes 19 de abril, ¿vale? Sí, profesor, Para gracias. que lo anoten. Bien. Entonces tenemos tiempo para que estudien bastante. Recuerden que aún así va a ser bastante la información. Bien, bueno, pues ya vamos a continuar con lo que estábamos platicando. Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa entre las federaciones y las entidades federativas. Ya habíamos platicado que, si bien es cierto, la Constitución tiene una forma de señalar cómo se va a dar esta coordinación de manera indirecta, porque no lo señala de forma directa, no dice las entidades federativas y la federación van a participar conjuntamente para la recaudación de los impuestos o el paciente de las contribuciones. No, establece que van a repartirse, van a ser parte de los ingresos que se obtengan y únicamente de aquellos impuestos especiales o contribuciones especiales, porque recordemos que algunas entidades federativas pues tienen algunas características o recursos naturales que no la tienen otras entidades federativas como tal, como que podría ser, por ejemplo, los puertos, que también es una característica, la explotación de metales preciosos, la explotación de hidrocarburos, que son pues una explotación de bienes que únicamente le compete ¿a quién? Al Estado. Entonces dice, bueno, a ver, ese artículo de la Constitución dice, a ver, bien, si bien es cierto, tú eres dueño de ese espacio, de esos bienes, pero también lo es que las entidades federativas pues están resguardando, tienen la obligación de resguardar, cuidar, administrar esos bienes, como son los propios puertos que yo les mencionaba. Bueno, entonces dice, entonces de lo que se obtenga, también se va a recibir una cantidad por parte del Estado, o más bien por parte de la Federación. Y para eso, pues, cosa más, se han dado en el artículo 118 algunas permisiones sobre importaciones y exportaciones, o que da el propio Congreso, o alguna explotación también que da el propio Congreso a las entidades federativas. Ojo, es el 73, fracción 29, y el 118, los que hablan de un tipo de colaboración entre las entidades federativas. Pero nace una ley reglamentaria, una ley de coordinación fiscal,
Vamos a ver qué dice el artículo primero de esta ley. Dice, esta ley tiene por objeto coordinar el sistema el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar bases de su organización y funcionamiento. Bien, todo esto es simplemente señalar que la federación va a buscar la manera de recaudar las contribuciones de una forma más exacta y va a apoyarse en la federación y va a apoyarse también en los municipios, pero no solamente es para apoyo a la hacienda de la federación, sino que también la federación pueda permitir una mejor redistribución de estas recaudaciones de las contribuciones, ¿vale? Bien, vamos a ver las características que se señalan. Bien, características. Dice, se coordina el sistema fiscal de la Federación con los estados, municipios y la Ciudad de México. Obviamente ya cambia este concepto de Ciudad de México con el Distrito Federal. Bien, participación entre las haciendas. Ya sabemos que van a participar de forma mutua y equilibrada. Distribución entre las haciendas de las entre esas haciendas las participaciones. Es decir, las ganancias se van a distribuir dependiendo del tipo de explotación que se dé. Fijar reglas de colaboración administrativa. Ejemplo, Ciudad de México. Tienes a una persona que acaba de recibir 600,000 pesos. No ha reportado el ISR. Ciudad de México, tengo un convenio contigo, échame la mano y que sea la Hacienda o la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México quien vaya y cobre o solicite información a la persona que vive en la Ciudad de México, ¿vale? Son participaciones, perdón, son reglas de colaboración que se tienen. Y constituir organismos en materia de coordinación fiscal. Ok, es sencillo, ya están los organismos. ¿Cuáles son los organismos? La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración, el Servicio de la Administración Tributaria, son organismos en materia de coordinación fiscal, ¿vale? Bien, este creo que ya lo habíamos leído, la presunción de legalidad de los actos de autoridad. Es una nota que les comento porque es muy importante. Todos los actos de autoridad administrativa, nosotros vamos a trabajar sobre autoridad administrativa. La ley considera que estos actos van a ser por sí solos, es decir, porque los emita una autoridad como tal, que sea administrativa, se van a entender que son legales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo acto que una autoridad emita se dará a entender en su eficacia y aplicación. ¿Qué significa esto? Que no podrá ser controvertido hasta que una persona señale que no cumple con los requisitos. Obviamente se tendrá que presentar un procedimiento especial. Y ojo, yo creo que les había comentado, siempre es muy importante que desde este momento ustedes a sus clientes les señalen que siempre hay un tiempo para establecer un recurso o un procedimiento administrativo en contra del acto administrativo. Si nosotros lo dejamos pasar, el acto administrativo se vuelve eficaz y aplicable, ¿vale? Bien, continuamos. Organismos fiscales que tienen que ver con la coordinación. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SAT, tenemos organismos autónomos, ejemplos nada más, no son los únicos, el IMSS, Infonavit, tenemos la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que también esas procuradurías son entes autónomos también. Ciudad de México, un ejemplo, tenemos la Secretaría de Finanzas, la Tesorería, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Al final y al cabo, son quienes cobran impuestos, quienes cobran contribuciones, como son los derechos, son estos organismos, ¿vale? Bien, continuamos. Vinculación entre los hechos de causa y de las contribuciones. Como ya se ha observado el artículo 31 de la fracción cuarta, bueno, pero estamos cambiando abruptamente de tema. Hasta aquí, ¿tienen dudas? ¿Comentarios? No más, bro. Gracias. Bien. No habiendo dudas o comentarios, continuamos.
Vinculación de los hechos causa de las contribuciones. Les decía, como ya hemos visto en el artículo 31, fracción cuarta, se señalan los sujetos pasivos de la relación fiscal con el Estado. Las preguntas que podemos generar es, ¿cómo se genera esta relación con el Estado en materia fiscal? La segunda pregunta, ¿qué elementos son importantes en la relación fiscal? Bien, primero, ¿cómo se genera esta relación? Pues muy sencillo, los poderes, o más bien la potestad contributiva, ya nos ha señalado que estos van a legislar en materia de contribuciones, ¿sale? Tenemos distintas formas de legislación. Tenemos un código financiero, tenemos un código fiscal, tenemos leyes de coordinación fiscal, tenemos una ley de ingresos y un proyecto de egresos, que son leyes, al fin y al cabo, fiscales. Bien, pero ¿cómo va a generar relación? Muy sencillo. En el momento en que tú te colocas en una hipótesis jurídica, vamos a llamarla fiscal, en ese momento tú ya generas una relación en materia fiscal. Ejemplo, ley del ICR. ¿En qué momento yo tendré que pagar ingreso? Pues en el momento en el que yo reciba un ingreso. Ese ingreso puede ser desde 0 pesos. No, porque obviamente no aumenta el patrimonio. ¿Podrá ser desde 100 pesos? ¿Qué piensan ustedes? ¿100 pesos ingresará a nuestro patrimonio? Podrá ser desde 300, 400. ¿Cuándo nosotros podremos considerar que se ha ingresado o se tiene un aumento en nuestro patrimonio que pueda ser considerado un ingreso? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué momento? ¿Pero es desde nuestra perspectiva o conforme a las leyes? Conforme a la ley. Sería esa, conforme a la ley. Igual es casi lo mismo desde tu perspectiva. Ujú. Bueno, ¿qué piensan? ¿Cómo nosotros podríamos pensar que hay ingreso? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, a ver, cambiemos el concepto. Tenemos ahí una meta. Andrea, adelante. No sé, profesor, podría decir que desde que ingresa cualquier monto a nuestra cuenta que no sea, por ejemplo, con motivo de donación o algo así. Ok, podría ser. Muy bien, Andrea. Obviamente, cuando nosotros tenemos donación, también entra al patrimonio, solamente que no se considera como ingreso o si es un ingreso, pero es una exención. Adelante, Isaac. ¿Podría tratarse de situaciones como el cobro de un salario o Muy tal bien. vez pensiones? Muy bien, Isaac. También las pensiones entran, el cobro de un salario. Muy bien, muy bien. Tenemos que, obviamente, ese es ejemplificando sobre el ICR, tenemos que hacer notar que todos los ingresos que nosotros tengamos, algunos van a quedar exentos de tal suerte que no van a pagar el ISR. ¿Esto qué significa? Que tendremos que analizar lo que la ley señala, lo que la ley establezca. Por ejemplo, la ley establece que para las personas morales se cobrará el 30% de los ingresos. Entonces les decía, bueno, a lo mejor 100 pesos no es un ingreso, hasta podría ser una pérdida. Pero para las personas físicas tiene una tabla de tarifas o de cuotas, ¿sale? Ya sean variables o fijas, en las cuales se cobrará una cantidad dependiendo del ingreso que tengan. Entonces, todo va a ser, como lo había mencionado hace ratito, conforme a lo que se encuentre en la propia ley. Es lo que estábamos viendo desde un inicio. ¿Cómo se genera la relación con el Estado? Pues es cuando la ley, tú caes en el supuesto. ¿Cómo sabemos cuándo es el ingreso? Pues lo que la ley señale como ingreso.
¿sale? Cada cierto tiempo, se los había mencionado, por ejemplo, la ley de ingresos, sí, la ley de ingresos, perdón, esta ley tiene vigencia de un año. Cada año se modifica y cada año cambia. Entonces, ¿qué significa? Que las propias leyes derivadas de esta ley de ingresos van a modificarse. Por eso es muy importante que siempre nos refiramos a la materia en cuanto a las propias leyes. Y bien, ¿qué elementos serían importantes en la relación fiscal? Bien, pues los elementos sencillos. Tenemos el sujeto pasivo, el sujeto activo, el objeto de la contribución, es decir, cómo nace, y la tasa gravable o el gravamen, podríamos decirlo, perdón, la base que se pueda gravar, las tasas o cuotas y las tarifas. ¿Qué son todo esto? Bien, el sujeto pasivo es el sujeto que cae en una hipótesis fiscal. El sujeto activo es el sujeto que va a cobrar. Siempre va a ser quién. ¿Quién es el que siempre va a cobrar o tiene la ejecutividad en materia fiscal? Ya se los había platicado. La Secretaría de Hacienda. Ok, la Secretaría de Hacienda, muy bien. ¿Y a quién pertenece la Secretaría de Hacienda? La Administración Pública Centralizada. Administración Pública Centralizada, muy bien. ¿Y quién es el encargado? Recuerden. ¿El SAT? El SAT es el desconcentrado de la aplicación, pero el encargado, ya lo habíamos platicado en El Ejecutivo Federal. Muy bien, Andrea, el Ejecutivo Federal. Él es el único que va a poder ejecutar todas las cuestiones de materia fiscal. ¿Por qué no lo ejecuta el Poder Judicial o por qué no lo ejecuta ¿cómo se llama? El Poder Legislativo? Porque quien realmente va a administrar o que está llevando la administración es el propio Poder Ejecutivo, ¿sale? Por eso decíamos que él es el que va a ejecutar todas las cuestiones en materia fiscal. Bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Bien, vamos a ver que también hay otros elementos en la relación fiscal que son de suma importancia, como es la nacionalidad, el domicilio, la residencia, que también son importantes. Bien, vamos a pasar a eso. Bien, nacionalidad. Si mexicanos o extranjeros gozan de derechos básicos del hombre, también deben de estar colocados en el mismo nivel en cuanto a las obligaciones públicas y entre ellas la del pago de impuestos. El artículo 31 señala a Andrea, adelante, Andrea. Profesor, disculpe que le interrumpa, pero me perdí un poquito. ¿Esto por qué lo estamos viendo, perdón? ¿Cuál? ¿La nacionalidad? Ajá, ¿son elementos de qué, perdón? Para realizar las contribuciones. ¿Regresamos tantito? A ver, Ok. aquí está. Sí, gracias. De la relación fiscal. Sería en cuanto a eso. ¿Vale? Bien, vamos a estos elementos. Nacionalidad. El artículo 31 señala que es obligación de quién? De los mexicanos contribuir al gasto público. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué dentro de la nacionalidad o hablar de esto, si es mexicano o es extranjero, también los extranjeros pagan impuestos o son sujetos de pagar impuestos? ¿Qué piensan ustedes? Yo digo que sí son sujetos de pagar impuestos. Ok, muy bien, porque obviamente están aquí y están realizando una actividad económica, están obteniendo ganancias, ingresos, aquí, siendo que es siendo de nacionalidad distinta. Obviamente que se encuentran de forma legal, ¿no? Podría ser hasta una empresa transnacional. Pero dicen, entonces, ¿por qué el artículo 31 habla que únicamente los mexicanos son los que están obligados a contribuir al gasto público? ¿Qué pasa con las obligaciones de aquellos extranjeros? ¿Cuál será esa situación que diga que un extranjero debe de pagar impuestos o debe de pagar sus contribuciones?
¿Qué es lo que generará eso? ¿Quién me dice? Ya por ahí les dije, bueno, ¿Podría pues, ser la doble contribución, profesor? podría ser con relación a la doble tributación, sí, muy bien, Andrea. ¿Cómo se da esto? A través de un tratado internacional. Perfecto. ¿Qué otra forma tendríamos nosotros para observar esto? Porque obviamente eso lo vemos a través de un tratado internacional. Y si no hubiera tratado internacional, ¿cómo nos damos cuenta de que un extranjero tiene que pagar impuestos? Es más, cuando un extranjero ingresa al país y cuando ingresa al país trae bienes y esos bienes tienen que pagar impuestos. Obviamente deben estar catalogados por aduana, deben de tener un catálogo, cosa más especial, pero siguen pagando impuestos. ¿Qué piensan ustedes? Bien, vamos a leer una tesis que nos señala esta situación, ¿sale? Porque los extranjeros pagan impuestos. Y es muy sencillo también lo que señalan ellos. Bien, el impuesto sobre la renta, las empresas extranjeras fuera del país son causantes por los ingresos obtenidos de riqueza situadas en el territorio nacional. Ya lo habíamos visto, pues están efectuando una actividad de comercio en nuestro territorio, entonces se vuelven causantes, ¿vale? Debe considerarse que una empresa extranjera establecida en el extranjero es causante del impuesto sobre la renta conforme a lo mandado por el artículo 6, fracción 4 de la ley del impuesto sobre la renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 1964. Cuando su ingreso gravable es derivado del tráfico mercantil de materias primas producidas en México y adquiridas en el país por un comisionista de la empresa extranjera, ya que en tales casos debe considerarse que la fuente de riqueza es de que proviene de los ingresos que modifican su patrimonio si hay ubicada en el territorio nacional. Bien, nosotros tenemos la nacionalidad mexicana. Estamos hablando de aquí de un empresario extranjero que viene y se coloca en México y en México explota. ¿Qué podría explotar una empresa extranjera en México? ¿Quién me dice? La minería, profesor. Muy bien, la minería. Uno de los casos que tenemos con Canadá, ¿no? Que vienen y explotan la minería. ¿Están obteniendo la riqueza de aquí? Claro que sí. Entonces, esta riqueza que obtienen, ellos tienen que pagar el impuesto porque obtienen esta riqueza en México. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, viene esta situación del Tratado Internacional y ellos podrían elegir no pagar su impuesto a través de evitar un procedimiento para evitar la doble tributación. Bien. Entonces, por ahí podría ser que en algunos casos, algunas empresas, pues, queden en ventaja por el propio pago del impuesto. Bien, ya entendemos esta parte, el extranjero. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuando un extranjero se encuentra en el país, pero pues obviamente no es de nacionalidad mexicana, es una empresa extranjera con una persona física, con otra nacionalidad? ¿Cómo yo podría determinar este sujeto tiene que pagar? Bien, ya vimos que la nacionalidad, en este caso, pues la vamos a dejar de lado. Lo importante es sobre la explotación económica. El artículo 31, si bien dice que los mexicanos, los sujetos que tienen nacionalidad mexicana, deben contribuir al gasto público. ¿Ok? No solamente así. Ya vamos a poner que toda persona que se encuentre en el país tendrán la obligación de contribuir al gasto público. Toda persona, persona física o moral, sea de nacionalidad mexicana o nacionalidad extranjera. Eso ya lo vamos viendo de esa manera. Entonces, ya es un elemento que nos ayuda para entender la relación fiscal. Es que toda persona que se encuentra en el país podrá ser un sujeto pasivo. ¿Vale? Pero no solamente eso. Nos falta otro concepto. El de residencia. ¿Qué será la residencia? Ya por ahí habíamos platicado algo de la residencia, pero ¿qué será? ¿Cómo funciona la residencia? Porque sería otro elemento
para que ustedes estén obligados a el pago de contribuciones. ¿Qué es la residencia? ¿Qué será? Ya ven que les había mencionado, vamos a tener la residencia, tal vez vamos a hablar del domicilio, luego también hablaremos del domicilio fiscal. ¿Quiénes son residentes? A ver, voy a poner varios ejemplos. Ustedes tienen 2 casas, ¿no? Adelante, Mariana. Podría ser aquellas personas que tienen un permiso como legal para estar dentro de un país. Ok, podríamos hablar del visado, perfecto, muy bien. Cecilia, voy para allá. Muy bien, Cecilia menciona, permite saber en qué país tributa un contribuyente, coincidiendo usualmente en la ubicación física de la persona. Muy bien, esa parte que menciona de la ubicación es importante. Les decía, vamos a poner ejemplo. Bueno, ustedes tienen 2 casas. Una de ellas está en México y otra de ellas está en París. ¿Vale? Ustedes van a París, bueno, Francia, y pasan ahí únicamente el verano, vacaciones de verano. ¿Esa es residencia? ¿O donde pasan mayormente su vida común, que es en México, y es en las casas de México? ¿Las dos son residencias? ¿Podríamos estar hablando de una residencia? ¿Sí o no? ¿O cuál sería la residencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿O las dos son residencias? No sé. Ustedes me podrían decir. Y es casi igual en materia fiscal, porque es sobre porcentaje. Y la residencia va a ser el lugar donde pasen de forma física la mayor parte del tiempo. ¿Vale? Por eso decían por ahí alguna cuestión del visado. El visado nos puede dar una residencia para trabajar. Es decir, voy a pasar mi tiempo por cuestión de trabajo. O puedo tener también el tiempo por cuestión de estudios. ¿Vale? O por matrimonio también podría ser, ¿eh? Bien. Vamos a ver qué nos dice el Código Fiscal sobre la residencia. Bien, dice, se consideran residentes en el territorio nacional a las siguientes personas físicas: las que hayan establecido su casa habitación en México, cuando las personas físicas que se trate también tengan casa habitación en otro país, se consideran residentes en México si en el territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. ¿Cuáles son esos centros de intereses vitales? ¿Qué piensan ustedes? Supongo que se refiere a los lugares en los cuales satisface sus necesidades. Muy bien. Ok, necesidades vitales. Por ejemplo, tengo mi teléfono, o sea, tengo contratado mi teléfono, tengo contratado cosa más, algunos servicios, muy bien. Pero no solamente serán esos mis intereses vitales. ¿Qué otros intereses podrían aparecer como vitales? Aquí abajito viene. Bien, dice, para esos efectos se considerará que el centro de intereses vitales está en el territorio nacional cuando, entre otras cosas, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año calendario tenga fuente de riqueza en México.
cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales. Bien, entonces entendemos que las actividades o los intereses vitales para la materia fiscal serán considerados aquellos que tengan que ver con qué. Lo acabamos de leer. ¿Con el trabajo? Con el trabajo, muy bien, con su actividad económica. Perfecto, muy bien. La nacionalidad mexicana, que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en el territorio nacional. Ejemplo, ustedes tienen nacionalidad mexicana, pero pues no tienen su actividad económica aquí, la tienen en cosa más, Estados Unidos, en otro país. Aunque en ese país tengan su actividad 100% cosa más económica, es decir, ahí obtengan todos sus ingresos, serán considerados residentes en el país. Es decir, solamente la nacionalidad mexicana no se pierde. Aquí yo quisiera preguntarles, entonces, conforme a lo que nos dice este artículo y sobre la cuestión de la residencia, aunque ustedes no vivan en México y no tengan su actividad económica en México, ¿tendrían que pagar impuestos a México? ¿Qué piensan? Sí, no, ¿por qué? Sí, para poder mantener esa residencia, ¿no? No como tal la residencia, sino porque es una qué, algo que señala el artículo 31. Obligación de los Es una, ciudadanos. una obligación de los mexicanos y hemos estado platicando, de comillas, de las personas. Por eso no solamente es que el sujeto tenga que estar en el país, sino también tenga que ver con la nacionalidad, en el caso de México. ¿Sale? Bien. Vamos con las personas morales. ¿Vale? Dice, las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o su sede de dirección efectiva son residentes, ¿vale? No perderán la condición de residentes en México las personas físicas o morales que omitan acreditar su nueva residencia fiscal o acreditándola. El cambio de residencia sea a un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal, preferentemente en los términos del título sexto, capítulo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Obviamente siguen teniendo ingresos, ¿vale? Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo. Vamos a ver. Y durante 5 días, 5 ejercicios fiscales siguientes. Nos dice que no se pierde la condición de residente en México. ¿Qué significa? Que al final de cuentas la residencia la siguen aplicando como si el sujeto estuviera obteniendo ingresos o explotación a través de el territorio mexicano. Solamente a través de esto podrá ser que se realice alguna notificación de cambios de domicilio o residencia fiscal, siempre y cuando se pueda acreditar. No se aplicará lo establecido en el párrafo anterior cuando el país en el que se acredite una nueva residencia fiscal tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con México y adicionalmente un tratado internacional que posibilite la asistencia administrativa mutua en la notificación, recaudación y cobro de contribuciones. Es lo que habíamos platicado. Podrá ser en el caso que entre los países exista un tratado de comercio, de libre comercio, en el cual se puede evitar esta doble tributación. Decirle bien, a ver, tú cambiaste de residencia, pero tienes que seguir pagando aquí. Y si pagas allá, aunque haya un régimen fiscal distinto, pues tendrás que pagarlo allá y tendrás que pagarlo aquí. ¿Cuándo no va a aplicar eso que acabamos de mencionar? Cuando exista un tratado internacional que posibilite esta ayuda, ¿sale?
Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México, de conformidad con este código, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar entre los 15 días inmediatos anteriores a aquel en que suceda el cambio de residencia fiscal. Cuando las personas físicas o morales omitan presentar dicho aviso, no perderán condición de residentes en México. Y aún así, nos dice, leímos hace ratito, aunque el sujeto cambie de domicilio, se le seguirá considerando con la residencia en México. No la podrán perder. Estamos hablando de los que tienen la nacionalidad mexicana. ¿Sale? Bien. En este caso, pareciera ser que estamos hablando de los demás sujetos. ¿Vale? Bien. Ok, esa todavía no. Regresamos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda o algún comentario con la residencia? Por ahí tengo una manita levantada. Edgar, adelante. Sí, maestro, es como un comentario de hecho, la diapositiva que cambió del lugar de hecho generador que yo había comentado es cuando la circunstancia de que una persona física o moral, sin importar su nacionalidad ni su residencia, tenga el territorio de un determinado estado o intereses económicos de la contribución, maestro. Pero, ¿cómo? ¿Me estarías dando el concepto o ya no entendí bien ahí? Edgar, perdón, Sí, es como recapitular lo que comentó en clases anteriores, maestro, del Ajá. lugar de hecho generador, y es lo que acabo de comentar ahorita con la residencia. Que si la residencia puede ser parte del hecho generador como consecuencia de realizar la recaudación de las contribuciones, independientemente de que el sujeto pertenezca o no pertenezca al país, más o menos va en ese sentido. Sí, maestro. Perfecto. Bien, si dentro de lo que es el hecho generador, volvemos a recapitulando, es la hipótesis legal. Mientras tú te encuentres en el supuesto jurídico, es decir, lo que establece la ley, y cumplas con los requisitos, pues en ese momento ya te vuelves un sujeto pasivo y nace la deuda fiscal. Ejemplo, desde el momento que una empresa llega a México, una empresa extranjera, cuando llega a México, ¿en qué momento esta empresa va a caer en el hecho generador? No tendría, aquí dice que el sujeto con la residencia tiene que avisar a las autoridades fiscales de que va a cambiar de residencia fiscal, ¿sale? De México a otro lado. Pero cuando llega esta empresa extranjera y hablamos de este hecho generador, ¿cómo México se entera que este sujeto tiene que pagar impuestos? ¿Cómo sabe que lo tiene que hacer? ¿En qué momento va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué momento, por ejemplo, ustedes son de empresa extranjera, llegan a México y en México empiezan a producir productos derivados de la caña, alcohol, azúcares, y lo empiezan a producir y explotar, porque México tiene también lugares donde producen caña y pueden explotarlo. Pero ustedes son una empresa extranjera. ¿En qué momento ustedes caen en ese hecho generador? Ya lo hemos platicado, o más bien lo leímos hace Cuando rato. se genera más del 50% de ganancias de aquí. Muy bien, Andrea. Cuando dentro de la ganancia que se tiene es más del 50%. En el caso que fuera una persona que física, pero sí, ajá, física. Pero si fuera una persona moral, lo tenemos aquí en la pantallita. Cuando tengan su administración principal de negocio o su sede efectiva aquí en México. Muy bien. Estas dos características, principal negocio. Tengo para Andrea, adelante, adelante. En este caso, podríamos decir entonces que al tener su administración principal de negocio o su sede directiva aquí en México, entonces es cuando la empresa se está supeditando a las leyes mexicanas. Así es. Ejemplo, llega aquí la empresa, también producen caña en otro país, pero aquí tenemos sujetos que están administrando, que están comprando,
que están realizando contrataciones con otras empresas mexicanas, con trabajadores mexicanos. Entonces, ya no solamente es que tengan aquí su sede principal o su principal administración, porque puede ser que no sea así, pero sí tienen una sede de dirección efectiva. Tienen contratado a trabajadores, tienen un lugar donde producen, un lugar donde llegan toda su actividad contable, y con eso es suficiente para saber que tiene una dirección efectiva. ¿Vale? No es necesario decir, es que mi sede principal se encuentra en Estados Unidos, en ¿cómo se llama? Alemania, Canadá, no importa. Tiene una dirección efectiva. ¿Desde qué momento? Desde que el sujeto tiene una actividad contable, tiene trabajadores, tiene producción, tiene un lugar específico aquí. Desde ese momento, la persona moral se convierte en residente, ¿vale? En ese momento tenemos esta parte del hecho generador. Y no solamente sobre eso, ya es residente. Pero ahora, ¿cuál va a ser esta parte del hecho generador? Muy sencillo. Hablábamos de, por ejemplo, la ley del ISR. Desde el momento en que esta empresa empieza aquí, tiene que pagar, tiene cuentas, cosa más, de banco nacionales, tiene que pagar a sus trabajadores. Desde ese momento sabemos que el sujeto está teniendo ingresos y que esos ingresos deben de ser cubiertos para la recaudación del ISR. ¿Vale? Bien, muy bien. No sé si tengan alguna otra duda o algún otro comentario. ¿No? Maestro, ¿puede repetir lo del hecho generador, por favor? Es que me perdí. Sí, no te preocupes, ya con el hecho generador es el siguiente, la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué nos dice la diapositiva, ¿vale? Vamos para allá. Bien, con relación al hecho generador derivado de la Constitución. En ese apartado es válido aludir que la disposición legal es la obligación del ciudadano de la República inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad, industria, profesión o trabajo que subsista. Artículo 36, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, dirán, ¿y por qué estamos mencionando sobre una obligación del ciudadano de inscribir el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad, industria, profesión o trabajo? ¿Cómo se entera el Estado sobre cualquier actividad? A través de esta obligación, ¿no? Cualquier actividad de la industria, de la profesión que nosotros estemos realizando. ¿Y quién es el encargado de recibir este resguardo? El municipio, ¿vale? En ese mismo orden de ideas, es oportuno señalar que el valor fiscal que figura en el catastro o oficina recaudadora es el que sirve para fijar el precio de la cosa expropiada. Bueno, esto ahorita lo vamos a ver. Esta parte, hecho generador. ¿Cómo cree que funciona el hecho generador aquí? Lo vamos a ver. ¿Cuándo yo tengo la obligación de registrarme en el catastro? ¿Cuándo? O ustedes, para que haya un hecho generador. El hecho generador es como la actuación de ustedes. ¿Cuándo? Cuando adquirimos la mayoría de edad. Ok, adquirimos la mayoría de edad, que tenemos obligaciones, muy bien. Y si yo tengo una propiedad, ¿qué tengo que hacerla? Registrarla, ¿no? En el momento que yo obtengo una propiedad. En el momento que yo tenga una industria o que esté produciendo industria, también lo tengo que hacer. En el momento de profesión, también lo tengo que hacer. En el momento de trabajo, con el que pueda subsistir, también lo tengo que hacer. Entonces, cuando yo trabaje, cuando yo tenga mi profesión, cuando yo tenga mi industria o tenga alguna propiedad, tendré que señalarlo o escribirlo en el catastro de la municipalidad. Obviamente todo esto tendrá para saber en las actividades en las cuales yo me estoy desempeñando, ¿vale? Y aquí abajito ponía sobre el valor fiscal porque era para un ejemplo sobre
Cuando ustedes realizan la inscripción de un bien, el bien por sí solo ya tiene una relación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el día de ustedes van y registran un bien inmueble que cuesta con valor de catastro 400,000 pesos, ¿vale? Ese valor es el que, si llega una autoridad, ya sea, bueno, vamos a poner federal, y quiere expropiar, perdón, adelante, tengo por ahí una manita levantada, Litsi. 31 de marzo, Litsi. A ver, espérame tantito, son 9:56. Bien, vamos a detener tantito la presentación. Vamos a concluir el día de hoy, nos vemos el día de mañana. Ah, no, sí, el día de mañana con ustedes. Y vamos a platicar. Entonces, el examen sería para el 31 de marzo. Sí, profesor, por favor. Vale, muy bien. ¿Ya están todos de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto, déjame entonces anotarlo, permítame. Perdón, ¿tenía una mente levantada o por ahí? Bien. Pues bueno, ya que no hay disposición que ustedes tengan en contrario, va a ser el 31 de marzo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado por los tiempos, ¿vale? Entonces, el tema que veamos el día 24 va a ser el tema del día del examen, ¿vale? Bien. ¿Dudas, comentarios hasta ahí? ¿No? O sea que el examen va a abarcar hasta lo que veamos el 24, profesor. Así es, hasta lo que veamos el 24. ¿Vale? Sí, gracias. Y ya el 24 platicaré con usted. Profesor, Adelante, adelante. hizo nada más 11 preguntas para la guía, pero no sé si vaya a ser de los demás temas. Sí, les estaré pasando otras preguntas de los demás temas. Entonces, el 24 vamos a acordar la guía y cómo vamos a trabajar para el examen del 31, ¿vale? Ya el 24 platicamos, es decir, este jueves. Sí, gracias, Bien. profesor. Bien, si no hay dudas o comentarios, terminamos el día de hoy. Que tengan un bonito día y pues obviamente nos vemos ayer. Que tengan un bonito inicio de semana. Nos estamos viendo. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.